este domingo, más allá de la campaña, precandidatos, todo ya lo tiene. Es este domingo, las encuestas además van cambiando día a día. Es una campaña reñida, además no está Lula da Silva, que está en prisión, y hay otro candidato en su lugar que no tiene la popularidad y el apoyo de Lula da Silva. Nos vamos a Brasil a hablar con Naira Hofmeister, espero que lo haya pronunciado bien. Ella además es periodista en Porto Alegre y corresponsal en Océano FM. Naira, buenos días. Buenos días, María. Muchas gracias. Gracias por este contacto una vez más. Bueno, Naira, comentanos cómo está el clima político en Brasil, qué es lo que dicen las últimas encuestas. Ayer hubo debate. Exacto. Bueno, María, esta semana es una semana decisiva. Las elecciones están el domingo y fue una semana bastante distinta, digamos. Estamos viviendo un momento que no esperábamos de alguna forma, ¿no? Claro. El candidato Jair Bolsonaro, que es un candidato de ultraderechas, crece en las encuestas toda esta semana. Ayer, en la más reciente encuesta, creció llegando a los 35% de intenciones de voto, en un momento en que se esperaba que su candidatura cayera un poco, porque el final de semana pasado hubo grandes manifestaciones de mujeres, convocadas por las mujeres, en contra de su candidatura. Entonces es un momento, no se esperaba. Hubo también manifestaciones en su favor el final de semana pasado, pero en un número de personas mucho menor. Entonces esta semana se esperaba que estas manifestaciones reflexionaran en la decisión de voto de los electores, pero el efecto fue al revés, ¿no? El candidato Jair Bolsonaro crece. Ayer hubo este debate. Jair Bolsonaro no participó porque aún se recupera de un atentado que sufrió al inicio del mes. Sin embargo, él participó, él concedió una entrevista que fue puesta al aire a la misma hora del debate en una emisora de la competencia. Entonces, ayer en el debate todos los candidatos mencionaron este hecho, ¿no?, de que él no hubiera ido al debate entre los candidatos a la presidencia, pero sí concedido una entrevista en otra emisora, o sea, de alguna manera huyendo al debate, a las críticas, que son muchas, ¿no? Es un candidato bastante polémico. Ha hecho una campaña, ha intentado, mientras estamos en este proceso electoral, de alguna manera cambiar un poco sus opiniones más fuertes anteriores, pero sigue siendo un candidato muy polémico que defiende, bueno, por ejemplo, la dictadura militar y incluso los métodos de tortura, ¿no? Naira, ha hecho una... Sí, por favor. No, con respecto a esto, ¿no?, para tratar de entender este crecimiento en las encuestas de Bolsonaro, con toda esta resistencia que se había visto desde acá de Uruguay, ¿hasta dónde tiene que ver lo atomizado que está el resto de sus competidores? Es decir, que no están sumando votos, sino varios de ellos dividiendo. Y además, ayer escuchaba la declaración de un trabajador rural brasilero que me llamó la atención y que dije, capaz que por ahí viene parte de la explicación. Él decía, Bolsonaro no es el fertilizante que Brasil necesita en este momento, pero sí es el pesticida que Brasil precisa, en referencia a la corrupción política. ¿Se explica este crecimiento en parte por la mala imagen que tiene el político brasileño hoy en cuanto a lo que fueron todos los elementos de corrupción? Sí, sobre todo la imagen que quedó de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, ¿no? En estos últimos años, todos los 14 años que el Partido de los Trabajadores estuvo en el poder, con Lula y después con Dilma, por ejemplo, hubo muchos escándalos de corrupción que no involucraron solamente al Partido de los Trabajadores, pero que como era el líder, digamos, del gobierno, esta señal, ¿no?, de corrupto quedó mucho más vinculado a esta sigla partidaria que a otras, que incluso pueden tener más integrantes involucrados en los escándalos que el propio PT, pero se quedó muy fuerte la imagen de que el partido corrupto es el PT.
Entonces eso por un lado, porque también el segundo colocado en las encuestas, el segundo lugar de las encuestas es el candidato del Partido de los Trabajadores y de Lula, que como María refirió en el inicio de nuestra conversación, está en prisión. Entonces es también una reacción a la posibilidad de que el PT vaya a una segunda vuelta, por ejemplo. Entonces el candidato Bolsonaro crece. Es verdad también que toda la clase política está muy por debajo de la opinión pública, ¿no? La opinión pública les perdió un poco el respeto en Brasil, pero estas elecciones son distintas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, Marina Silva, que es una de las pocas mujeres que disputan el cargo de presidenta de la República en Brasil este año. Tuvo una importante votación en las elecciones pasadas en 2014 y este año nos suma 5% de las intenciones de voto. Entonces es una elección muy distinta. No tenemos, por ejemplo, la polarización tradicional entre los principales partidos brasileños, que es el PSDB, la Socialdemocracia, y el PT, el Partido de los Trabajadores, y sí tenemos esa ascensión muy fuerte de un candidato que es Jair Bolsonaro, que se presenta como un candidato nuevo en el espectro político. Sin embargo, es diputado federal hace más de 20 años. Entonces, claro, es una persona... Recién en imágenes veíamos en algunas manifestaciones una señora que tenía un cartel y decía: soy mujer, soy negra, porque bueno, muchas de las declaraciones que ha hecho públicamente Bolsonaro se han tildado de racistas, de homofóbicas, y leía en uno de la prensa, en uno de los diarios, que las encuestas dan también que las que van a terminar definiendo son las mujeres en Brasil, porque hay un 23% más o menos de mujeres indecisas. Y van a terminar definiendo las elecciones. Exactamente, por eso se esperaba que después de las marchas del último final de semana hubiera un punto de inflexión en la campaña electoral, porque efectivamente Bolsonaro tenía mucha dificultad en lograr el voto de las mujeres. Tenía el número de votantes mujeres en las encuestas era muchísimo menor que los hombres. Pero justamente esta semana él creció entre las mujeres, incluso entre las mujeres creció también en partes de Brasil donde el Partido de los Trabajadores tradicionalmente tiene son mucho más favorables al Partido de los Trabajadores, por ejemplo el norte y el nordeste, que son partes más pobres del país, ¿no? Que tienen mucho más personas, por ejemplo, que necesitan de programas de apoyo gubernamental, pero Bolsonaro crece entre estos públicos que no serían, digamos, lo esperado, ¿no? Tradicionalmente, desde el inicio de campaña, su electorado está más concentrado en las clases altas y urbanas, en personas que tienen una escolaridad bastante ya, que son muy graduados, posgraduados, y entonces es sorprendente, ¿no? que haya crecido justamente en estos sectores donde no se esperaba este apoyo. Pero sí, Bolsonaro tiene apoyo en todos los sectores de la sociedad brasileña en este momento, entre los pobres, entre los ricos, y tiene mucho que ver con eso que también mencionaron antes ustedes, de que sus propuestas son, digamos, de alguna forma muy impactantes, ¿no? para el electorado. Él habla directamente a estas personas. Claro. Nayra Hofmeister, te agradecemos muchísimo este contacto, toda la información, y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos de cerca lo que pasa en Brasil en estas elecciones. Muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Bien, se viene un fin de semana movido, sí. ¿no? Porque además, vamos a ver el lunes. ¿Cuál es la noticia del lunes? Y además en la región como acá, que se creó este Comité de Defensa de la Democracia de Brasil y la Libertad, que el otro día veíamos a Javier Miranda, el presidente de Frente Amplio, en este anuncio. Claro, en la región hay apoyo también a la situación de Lula y todo lo que puede pasar, que seguramente vayan a la segunda vuelta, y ahí las encuestas dan un empate técnico, así que también hay que ver que... O sea, incierto el panorama. Sí, muy incierto. Hace una semana... en base a las mismas encuestas, se descartaba que Bolsonaro no iba a llegar a la presidencia porque generaba unas resistencias y sin embargo, de allí a ahora le llevaba 6 puntos a Haddad, ahora le lleva 13 puntos
de ventaja, se emparejó la segunda vuelta y parece haber elementos que escapan del análisis tradicional de la política, parecido a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? No digo que termine igual, pero tiene elementos parecidos sin duda a esta elección en Brasil. Sí, bueno, y también las repercusiones que trae la región y las posibles elecciones de Uruguay, donde mucho se habla del lugar de la izquierda en la región, que ha ido perdiendo en muchos de los países. Vamos a hablar ahora de otro tema.